Harfuch encabezó el cateo de una lujosa mansión en Cuernavaca, Morelos, una propiedad valuada en decenas de millones de pesos y vinculada a Cuauhtémoc Blanco, es jugador de fútbol y es gobernador del estado. Y lo que encontraron fue aterrador. Cráneos, altares de santería, y eso solo era el comienzo. Así comenzó una de las operaciones más delicadas del aparato de seguridad federal en los últimos años. La causa del operativo fue una investigación por presuntos cobros millonarios, lujos no justificados y posibles vínculos con la Unión Tepito. No fue un golpe mediático, fue una acción de Estado que encendió alertas. El cateo se ejecutó con sigilo absoluto. Inteligencia financiera, fiscal y operativa actuaron bajo una sola coordinación. Harfuch ordenó precisión total, entrar, documentar y salir sin dejar rastro público. Al cruzar las puertas de la propiedad, los agentes encontraron acabados de alto lujo, áreas privadas extensas y sistemas de seguridad propios de un complejo blindado. Un nivel de gasto que, según los registros oficiales, no cuadraba con ningún ingreso público conocido. La pregunta era inevitable: ¿de dónde salió el dinero? La investigación se activó tras una denuncia anónima que llegó directamente a la unidad encabezada por Harfuch. No era un señalamiento genérico. Venía acompañada de documentos, transferencias bancarias y registros de pagos recurrentes por montos elevados. Al analizarlos, surgió algo más inquietante. Contratos y servicios ligados a operadores externos que no correspondían con funciones oficiales ni tenían justificación clara. Cuando el equipo cruzó fechas, montos y beneficiarios, apareció un patrón. Los pagos no eran aislados. Se repetían, seguían una secuencia y coincidían con periodos clave de decisiones administrativas. Era una ruta de dinero que conectaba intermediarios, lujos y resoluciones políticas bajo revisión. Al profundizar en el rastreo financiero, surgieron indicios aún más sensibles. Algunas transferencias apuntaban a operadores señalados por sus presuntos vínculos con la Unión Tepito, utilizados como intermediarios financieros. La investigación no establecía culpabilidades, pero sí conexiones que exigían ser explicadas con datos duros. Para Harfuch, el hallazgo obligó a ampliar el cerco. Ordenó rastrear beneficiarios finales, identificar empresas fachada y documentar cada cruce financiero con rigor técnico. Nada de suposiciones. Todo debía sostenerse con evidencia verificable. La mansión, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Cuernavaca, contaba con accesos controlados, vigilancia avanzada y remodelaciones recientes. Los peritos documentaron áreas recreativas, acabados importados y ampliaciones que reflejaban un flujo constante de recursos. Un nivel de inversión incompatible con cualquier trazabilidad financiera clara. Harfuch instruyó entonces contrastar cada gasto con declaraciones patrimoniales, registros fiscales y movimientos históricos. Lo que apareció no fueron errores menores. Surgieron inconsistencias evidentes entre ingresos reportados y gastos reales, bienes no declarados, pagos sin respaldo y servicios facturados por terceros sin justificación técnica. La investigación avanzó siguiendo el dinero. Fechas, montos y beneficiarios comenzaron a alinearse con decisiones administrativas sensibles. Pagos realizados antes y después de resoluciones clave reforzaron una sospecha que ya no podía ignorarse. Para Harfuch, la sincronía era demasiado precisa para ser casualidad. Fue entonces cuando el caso dejó de ser solo un cateo y se convirtió en algo mucho más grande. Para Harfuch, la coincidencia ya no podía explicarse como errores administrativos ni como hechos inconexos. Lo que aparecía en los cruces financieros apuntaba a un esquema sostenido en el tiempo. Por eso ordenó ir más allá, rastrear beneficiarios indirectos y cerrar cada vacío antes de avanzar un solo paso. Nada quedaría en el aire. Cada operación debía sostenerse con evidencia financiera y administrativa verificable. Con los primeros cruces consolidados, el equipo amplió el rastreo hacia posibles nexos con estructuras financieras ligadas, de forma presunta, a la Unión Tepito. No se trataba de acusaciones directas, sino de coincidencias que exigían explicación, contactos repetidos, rutas de pago similares y beneficiarios que aparecían una y otra vez en distintos expedientes. Harfuch instruyó verificar identidades, domicilios y operaciones para separar vínculos reales de simples coincidencias y cerrar por completo el circuito del dinero. La revisión incluyó llamadas, reuniones y registros de contacto en periodos específicos. Algunos nombres coincidían con operadores previamente investigados por extorsión y cobros ilegales. No era prueba definitiva,
pero sí un patrón que no podía ignorarse. Se integraron reportes de inteligencia y análisis de contexto para determinar si existió coordinación funcional o si se trataba de interacciones dentro del mismo entorno financiero bajo observación. Con esos indicios sobre la mesa, la investigación avanzó hacia la validación de contratos y servicios facturados. Se compararon entregables, fechas y costos con parámetros reales del mercado. Las discrepancias eran evidentes. Lo cobrado no coincidía con lo comprobable. Para Harfuch, esa diferencia reforzaba la hipótesis de presuntos cobros indebidos. Aún así, ordenó dictámenes técnicos y peritajes contables para sostener cada conclusión sin margen de error. Cuando el expediente comenzó a tomar forma, la prioridad fue proteger la evidencia antes de cualquier anuncio. Documentos físicos, respaldos digitales y rutas bancarias fueron asegurados. Se blindó la cadena de custodia y se coordinaron oficios con autoridades locales para evitar filtraciones o alteraciones. El objetivo era claro, que cada hallazgo pudiera sostenerse ante un tribunal sin fisuras procesales. En paralelo, el equipo evaluó escenarios legales y riesgos defensivos. Se analizaron posibles vacíos normativos y líneas de ataque anticipando movimientos futuros. Harfuch ordenó cerrar cualquier inconsistencia antes de avanzar. Cada conclusión debía estar respaldada por documentos, peritajes y trazabilidad financiera precisa, sin interpretaciones abiertas. Al reconstruir cronologías completas, los patrones se volvieron aún más claros. Pagos, decisiones administrativas y movimientos patrimoniales seguían secuencias repetidas. No era un evento aislado. Era una mecánica constante. Se integraron líneas de tiempo comparadas y matrices de cruce para sostener la relación entre cobros, lujos y transferencias, siempre ancladas a datos verificables. Con las matrices cerradas, el equipo comenzó a definir responsabilidades por niveles. Se distinguieron autorizaciones, omisiones y beneficios indirectos. Se prepararon dictámenes para sustentar posibles imputaciones administrativas y penales, avanzando sin prisa pero con solidez probatoria y respeto al debido proceso. El siguiente paso fue identificar beneficiarios finales. Se siguieron transferencias encadenadas, cuentas puente y dispersiones fraccionadas hasta reconstruir la ruta completa del dinero. Para Harfuch, cerrar ese circuito era clave. Se integraron reportes bancarios e intercambios interinstitucionales para confirmar destinos y descartar simulaciones. El análisis reveló operaciones trianguladas y posibles prestanombres. Empresas de reciente creación, domicilios compartidos y movimientos simultáneos levantaron nuevas alertas. Se validaron identidades, poderes y actas constitutivas, integrando peritajes mercantiles y fiscales para confirmar si esas estructuras se usaron para canalizar cobros y sostener gastos elevados sin exposición directa. Las coincidencias entre empresas y cuentas personales reforzaron la hipótesis de control indirecto. Harfuch ordenó ampliar diligencias para confirmar beneficiarios reales y cerrar rutas de evasión. Cada hallazgo quedó documentado con respaldo notarial y financiero. Con los beneficiarios en análisis, el equipo evaluó impactos patrimoniales y posibles aseguramientos. Se revisaron bienes, inmuebles y pagos asociados. La prioridad fue preservar activos y evitar su dispersión. Se coordinaron medidas cautelares, avalúos y dictámenes técnicos para someter los recursos a control judicial mientras el expediente avanzaba. En esta etapa, el foco volvió a los flujos recurrentes. Al comparar periodos, montos y conceptos, la persistencia del patrón se hizo evidente. Para Harfuch, esa continuidad reforzaba la línea central del caso y acercaba la investigación a un punto de no retorno. Con los patrones financieros ya definidos, el equipo integró cuadros comparativos y dictámenes contables para demostrar que los cobros no eran esporádicos, sino constantes. A partir de ahí se diseñaron escenarios de imputación y rutas procesales, evaluando tiempos, competencias y posibles medidas cautelares. Para Harfuch, anticipar defensas era indispensable. Se revisaron precedentes judiciales y criterios técnicos para blindar la argumentación antes de cualquier movimiento. El expediente avanzó con pasos calculados. Sin prisas, sin anuncios y sin filtraciones. La prioridad fue la coherencia probatoria y el respeto estricto al debido proceso. En paralelo, se reforzó la coordinación con autoridades locales y federales. Cada dependencia aportó información validada, se alinearon criterios y se evitaron duplicidades.
El trabajo conjunto permitió cerrar brechas y consolidar líneas de investigación con base documental sólida, sin depender de versiones externas ni presión mediática. Con la información integrada, el equipo realizó simulaciones financieras para medir impactos y responsabilidades. Se evaluaron rutas alternativas del dinero y se descartaron hipótesis sin sustento. Para Harfuch, depurar el análisis era clave para no cometer errores. Cada ajuste quedó asentado en informes técnicos y anexos probatorios, fortaleciendo la precisión del expediente ante futuras revisiones judiciales. Al afinar conclusiones, se analizaron responsabilidades administrativas y posibles omisiones dentro de las cadenas de autorización y control. Se integraron mapas de proceso y dictámenes de control interno para demostrar cómo ciertas fallas permitieron los cobros y el sostenimiento de lujos bajo investigación. Cada afirmación quedó respaldada por documentos, fechas y peritajes, sin espacio para interpretaciones abiertas. En la recta final de esta etapa, el equipo evaluó medidas para asegurar la comparecencia de los involucrados y la preservación de bienes. Se analizaron riesgos de dispersión patrimonial y se propusieron acciones preventivas. Para Harfuch, proteger activos era indispensable antes de avanzar. Se coordinaron solicitudes judiciales, avalúos y resguardos documentales, mientras el expediente entraba en una fase de consolidación probatoria. La investigación ya no estaba en construcción. Estaba siendo afinada para resistir. Con cada actuación evaluada, el equipo afinó la necesidad de medidas complementarias. Se integraron notas técnicas y criterios de control interno para respaldar decisiones clave. El expediente quedó estructurado con una secuencia lógica y coherente, capaz de ser comprendida por la autoridad judicial sin ambigüedades, sostenida en evidencia pericial y documental sólida. Con el caso ordenado, se definió una estrategia de seguimiento para las etapas posteriores. Se asignaron responsables, calendarios y mecanismos de evaluación continua para incorporar nueva información sin romper la consistencia del expediente. La prioridad fue garantizar que la investigación pudiera sostenerse en el tiempo, con disciplina técnica y capacidad de respuesta ante cualquier contingencia legal. En paralelo, se evaluaron escenarios de comunicación institucional. Se acordó limitar cualquier mensaje público a actuaciones ya formalizadas, evitando filtraciones y protegiendo el debido proceso. Para Harfuch, la discreción seguía siendo una pieza central, el expediente debía hablar por sí solo, no el ruido externo. Se activaron mecanismos de revisión permanente para anticipar riesgos procesales. Se revisaron plazos, hitos y dependencias críticas. Cada documento fue validado, cada firma contrastada y cada dato verificado con su fuente original. El objetivo era cerrar cualquier margen de error antes de avanzar. Al consolidarse las matrices finales, se definieron responsabilidades por niveles. Se distinguieron autorizaciones, omisiones y beneficios indirectos, preparando dictámenes con respaldo contable y fiscal para posibles imputaciones administrativas y penales. El expediente avanzó sin prisa, priorizando solidez probatoria y respeto al debido proceso. La investigación se concentró entonces en cerrar el circuito del dinero. Se siguieron transferencias encadenadas, cuentas puente y dispersiones fraccionadas hasta identificar beneficiarios finales. Se revisaron operaciones trianguladas y posibles prestanombres, analizando empresas de reciente creación, domicilios compartidos y movimientos simultáneos. Cada hallazgo fue documentado con respaldo notarial y financiero. Con los beneficiarios en análisis, el equipo evaluó impactos patrimoniales y posibles aseguramientos. Se revisaron bienes, inmuebles y servicios asociados, coordinando medidas cautelares y avalúos para evitar la dispersión de activos. Para Harfuch, proteger los recursos bajo investigación era indispensable mientras el expediente avanzaba hacia su fase formal. El caso quedó listo. No para el espectáculo, sino para resistir. Y cuando un expediente llega a ese punto, ya no se pregunta si habrá consecuencias, sino cuándo.